Muy buenas a todos, en este video quiero darles una pequeña introducción del curso de simulación de procesos mediante la herramienta Aspen HYSYS. A modo de introducción quisiera exponerles la siguiente tabla en la cual están definidas tres tipos de ingeniería: la conceptual, la básica y de detalle. En la conceptual se da el análisis de factibilidad, formulación y selección de alternativas previas y definición de la tecnología de los procesos, viabilidad técnica y económica, definición de requerimientos, diagrama de flujo de procesos, entre otros. En la básica, se concreta lo definido en la etapa conceptual, el estudio de instalaciones físicas, revisión de requerimientos de seguridad industrial, revisión de diagramas PID, dimensionamiento de equipos, cálculos preliminares. Y finalmente en la de detalles se da una revisión detallada de la ingeniería básica, dimensionamiento de conductos, tuberías e instalaciones eléctricas, listado de equipos, instrumentación, accesorios y materiales, además de planos de detalle de las instalaciones. Dicho esto, cabe aclarar que nos centraremos en la ingeniería básica. Ahora bien, ¿qué es un simulador de procesos? Pues es una herramienta que nos ayuda a resolver balances de masa y energía, plantea sistemas de equilibrio como líquido-vapor y líquido-líquido, modela operaciones unitarias y reactores a partir de modelos matemáticos e incluso reacciones químicas. La simulación constituye una herramienta que se ha hecho indispensable para la solución adecuada de los problemas de procesos. Permite efectuar el análisis de plantas químicas en operación y de igual forma se emplea para el diseño de nuevas plantas o equipos. ¿Cuáles son las ventajas de la simulación de procesos? Pues es un proceso eficiente y flexible, hace posible analizar y sintetizar una compleja y extensa situación real, permite al diseñador examinar varias configuraciones de una planta, permite la experimentación en condiciones que podrían ser peligrosas y reduce el tiempo de diseño de una planta. Existen algunos simuladores como Aspen Plus, Aspen HYSYS o Shencat. Ahora nos centraremos en Aspen HYSYS, el cual es un software creado para la simulación de procesos químicos, inicialmente concebido para procesos de refinería, pero hoy en día es utilizado en diferentes sectores industriales. Se caracteriza por ser un programa interactivo, puede trabajar en estado estacionario y transitorio, así como también es un simulador bidireccional, es decir, que ayuda a predecir tanto variables de entrada o de salida según sean los datos que se conozcan. A continuación, se encuentra todo lo relacionado al entorno de HYSYS. En esta sección está la barra de título, la cinta de opciones y el panel de navegación para definir las propiedades de los componentes, así como el paquete termodinámico, entre otras. Cuando se pasa a la sección de simulación se puede encontrar la ventana de simulación, así como la ventana de mensajes del estado de objetos y la ventana de mensajes de seguimiento, en los cuales en caso de que alguna variable esté mal definida o incorrecta aparecerá un mensaje dando la indicación de cuál puede ser el error. Finalmente, antes de comenzar con algunos ejercicios sencillos en el simulador, deben tener en cuenta este algoritmo, puesto que es la guía que deben seguir para realizar una simulación exitosa. El primer paso es crear el caso de estudio o de simulación, es decir, definir qué quieren simular. Se seleccionan los componentes a utilizar durante esta etapa, así como el paquete termodinámico que simule con mayor exactitud las propiedades de sus componentes. Se genera el PFD, lo cual es conformar su proceso con los equipos a utilizar, dando lugar a la generación de las corrientes de flujo junto a sus condiciones, además de agregarlas a cada uno de los equipos correctamente y definir las condiciones de operación de estos últimos con el objetivo de finalmente generar el reporte del proceso de simulación llevado a cabo. Ahora, entrando en la interfaz de HYSYS, lo primero que debemos hacer es abrir un nuevo documento, para lo cual nos desplegará la siguiente ventana. Lo primero que debemos hacer es cliquear en agregar para obtener nuestros componentes. Tendremos la opción de buscar tanto dentro de los componentes predefinidos en HYSYS como el metano, etano, propano y butano, entre otros, así como también si no encontramos algún compuesto que necesitamos, podemos definirlo dándole clic en seleccionar y escogiendo la acción hipotética, crear y editar nuevamente nuestro compuesto hipotético, para el cual tenemos que proceder primeramente pues a nombrarlo de la manera que lo necesitemos y a definir sus propiedades, al menos el punto de ebullición o densidad específica y peso molecular, puesto que también posee una herramienta interna que ayuda a estimar las demás propiedades que no tengamos a la mano. Es de preferencia tener la mayor cantidad de propiedades que pide esta ventana para que simule con mayor precisión el comportamiento físico-químico de ese compuesto. A continuación tenemos un ejemplo. Genere una lista de componentes entre los cuales se encuentren nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, metano, etano, propano y butano, N-butano y pentano, N-pentano, N-hexano y agua.
y además agregar a componentes hipotéticos el Barsol con las siguientes propiedades: punto de ebullición de 149 grados centígrados y densidad de 820 kilogramos por metro cúbico. Nos dirigimos nuevamente a la ventana de agregar, aquí en lista de componentes, agregar. Si ya tenemos una lista, pues continuamos con esa y comenzamos a agregar nuestros compuestos. Recordar que se encuentran en inglés o lo pueden buscar por su fórmula. Comenzamos con el nitrógeno, doble clic o podemos seleccionarlo y darle en agregar. Si se equivocan en alguno de los componentes, pueden cliquear y darle la opción de remover. Nos vamos ahora por el sulfuro de hidrógeno. Dióxido de carbono. Metano. Algunas veces se va como a complicar más o van a buscar a encontrar otros compuestos, entonces los que sean como los más conocidos es mejor que los busquen de esta manera, como nos va a pasar ahorita. Aquí es más fácil encontrarlos así que ponernos a buscar, en este caso digamos el propano. Si nos ponemos a buscar así, empieza como a buscar todos los compuestos que tengan ese nombre. Entonces dependiendo de lo sencillo que sea, por decirlo así, el compuesto es más fácil sin tener que buscar. Hay ibutano, N-butano, ipentano, N-pentano, N-hexano y H2O. Listo, ahora nos vamos, como expliqué anteriormente, a Hypothetical, crear y editar Hypothetical, nuevo compuesto, lo nombramos Barsol y tenemos dos datos, el cual era 149 grados centígrados de punto de ebullición. Acá se les va a desplegar las unidades de lo que ustedes tengan, de cuál tengan el dato. El mismo les hace la conversión y no van a tener problemas. Cabe resaltar que el programa en sí tiene como su propio sistema de unidades y siempre lo va a pasar a ese. En este caso están unidades del sistema internacional. Y densidad de 820 kilogramos por metro cúbico. Le damos en estimar desconocidos y ya tenemos nuestro compuesto. Le damos a agregar y así finalizamos con nuestra lista de componentes. Cuando esta lista de componentes tenga este chulito azul, indica que ya está completa. Por otra parte, el siguiente paso es escoger un paquete de fluidos que se adapte a las propiedades físico-químicas de nuestros componentes. Esto lo podremos hacer dirigiéndonos a esta pestaña que dice paquete de fluidos, agregar y encontraremos el paquete de propiedades o el modelo termodinámico, el cual podremos linkear a nuestra lista de componentes en caso de que tengamos más de uno. ¿Por qué es fundamental la selección del paquete de fluidos? ¿O por qué este es fundamental? Pues bueno, de ello depende la buena predicción de las propiedades de una mezcla o componente. Cuando estos dos pasos están completados, es decir, la lista de componentes y el modelo termodinámico, lo cual conforma nuestro paquete de fluidos, podremos pasar a la ventana de simulación para crear corrientes y colocar equipos, lo cual trataremos más adelante. Aspen HYSYS cuenta con una base completa de modelos termodinámicos que ayudan a predecir las propiedades físicas. ¿Por qué es importante escoger el paquete de fluidos correctos? Bueno, pues debido a que dependiendo de este se da la predicción de las propiedades físicas de las mezclas como función de la temperatura. Cada método es apropiado para solo un tipo particular de componentes y limitado a ciertas condiciones de operación, y escoger el método equivocado puede dar lugar a resultados incorrectos. Como decía anteriormente, el paquete de fluidos es el conjunto formado por la lista de componentes y el paquete de propiedades. Así como también en una misma simulación pueden coexistir varios paquetes de fluidos como lista 1 con modelo 1, lista 2 con modelo 2 o lista 1 con modelo 2. Estos paquetes de fluido determinan datos de cinética, propiedades termodinámicas y propiedades de transporte que ayudan al proceso de simulación del programa. Estos son algunos de los paquetes termodinámicos que pueden llegar a ser utilizados y que tendrán a su disposición. Sin embargo, ahora se preguntarán cómo escoger el paquete termodinámico correcto para sus componentes. Pues existe gran variedad de recomendaciones que le ayudarán a hacerlo, como por ejemplo la de Erik Carlson, en el cual según la polaridad del compuesto comienza un algoritmo.
Por ejemplo, si es polar, ahora si es electrolito o no electrolito. Si lo es, recomienda los modelos PR, SRK y LKP. Si no lo es, va llevando el camino según restricciones hasta llegar a una determinación final sobre cuál debería ser el modelo utilizado para esa lista de componentes. La recomendación de Botsider, que como se puede ver ahora define si nuestro compuesto o nuestra lista de componentes es un hidrocarburo o no. Si no lo es, si es electrolito o no. Si no lo es, recomienda modelos especiales como Surveyed. Y así también tiene otras opciones según sean las restricciones. Así como la herramienta de asistente de métodos que posee el mismo HYSYS, que hará más cómoda la consulta. También otras recomendaciones basadas en lo más común, pero que aún así debe ser verificado mediante los otros métodos para disminuir el error. Así como la aplicabilidad del modelo de actividad según el tipo de mezcla, les define si es aplicable o no, cuestionable, bueno o tiene una aplicación limitada. Por otra parte, debemos hablar de los grados de libertad. Los grados de libertad permiten determinar el número de variables del proceso en estudio y si las ecuaciones independientes disponibles pueden llevar a la solución del sistema. Los grados de libertad son iguales al número de variables menos el número de ecuaciones independientes. Los grados de libertad para definir una corriente de masa son siempre dos variables de estado, ya como por ejemplo la fracción de vapor, temperatura, presión, más una entalpía o entropía, y un flujo y una composición, ya sea molar, másica o volumétrica. Habiendo dicho esto, vamos con un ejemplo. Vamos a agregar los siguientes componentes: metano, nitrógeno, H2S, H2O, CO2 en hexano y los que se encuentran en pantalla. Como pueden notar, pues ya es una lista de compuestos que tenemos anteriormente. Nos dirigimos acá y claramente el único compuesto que tendríamos que remover, y sabiendo ya cómo agregarlo, sería el barzol. Entonces lo seleccionamos, le damos en remover y procedemos a escoger el paquete termodinámico. Nos vamos a paquete de fluidos en este caso, que pues por cuestiones de práctica tengo dos. Es sencillo, si ustedes no quieren uno de los dos, lo seleccionan y le dan en borrar. Nos vamos, si ya tienen uno seleccionado, vamos a buscar el que queremos para este caso. Para este tipo de compuestos se recomienda el uso del paquete termodinámico de Penn Robinson. Damos doble clic y mientras nos aparezca el OK es que todo está bien. Ahora, como pueden ver, tenemos chuleado nuestra lista de componentes, nuestro modelo termodinámico y por lo tanto podremos pasar a la ventana de simulación. Lo que encontraremos al desplegar esta ventana será básicamente nuestra paleta de procesos o de equipos, así como nuestra ventana de simulación. Aquí tendremos pues todos los equipos disponibles y además algo tan importante como nuestras corrientes. Una de color azul indica que es para flujo de compuestos y una de color rojo es para corrientes de servicio, es decir, de energía. Ahora bien, sencillamente si queremos eliminar una de estas la seleccionamos y le damos en borrar, para poder trabajar con nuestra corriente 1 a la cual le vamos a agregar los compuestos que agregamos anteriormente. Damos doble clic y en la ventanilla Worksheet vamos a encontrar estas opciones. En condiciones y en nombre de la corriente podemos dar clic y nombrarlos a nuestro deseo. Esto para mayor comodidad y orden. Ya en la sección de composiciones vamos a tener desplegado todos nuestros compuestos. ¿De qué depende que aparezcan estos u otra lista de compuestos? Acá mismo en condiciones van a encontrar nuestro paquete termodinámico y dependiendo de eso pues les va a desplegar la lista de componentes correspondiente a ese paquete. Ahora bien, vamos a colocar nuestras composiciones en esta sección, teniendo en cuenta la tabla presentada para cada una de estas composiciones. Teniendo ya estos datos, pues damos clic sobre el primer compuesto al cual le vayamos a colocar su composición. Escribimos para el nitrógeno 0,0002, enter, y desplegará la siguiente ventana en la cual podremos escoger nuestra base. En este caso será fracción molar. Continuamos con para el agua 0.0815, en hexano
0.0151, N-pentano 0.0090 y pentano 0.013, N-butano 0.012 y butano 0.018, para el propano 0.015, para el etano 0.0455, para el metano 0.725, para nuestro CO2 0.0252 y finalmente para el H2S 0.0405. Como se dan cuenta, nuestra sumatoria da 1, dando a entender que nuestras composiciones están correctas. En caso de que ustedes tengan un compuesto que hayan despreciado debido a que puede ser un compuesto inerte o de muy poca composición, ustedes pueden colocar las composiciones como las tengan y dar clic en normalizar y él automáticamente acomodará todo esto. Damos OK y pasamos a la ventana de condiciones. Para este vamos a definir algunas variables de estado como las siguientes que se encuentran en la presentación. Asigne una presión de 7500 kPa y una temperatura de 10 grados centígrados. ¿Cuánto es la fracción vaporizada y por qué la corriente gas no está completamente especificada? Entonces nos vamos aquí a condiciones, una presión de 7500 kPa, acá pueden escoger, como les digo nuevamente, en esta pestaña a la base, pero como es kPa lo dejamos así, y una temperatura de 10 grados centígrados, teniendo eso correcto. La primera pregunta era ¿cuánto es la fracción vaporizada? Aquí la pueden encontrar, entonces es 0,8209. Pero también nos preguntan ¿por qué la corriente gas no está completamente especificada? Esta ventanita nos va a ayudar generalmente a saber cuál es el error o cuál es el dato que nos falta. Entonces, como pueden observar, nos dice que el flujo es desconocido o no está especificado. Entonces vamos a asignar un flujo molar de 100 kgmol por hora y vamos a observar que aparece OK y en verde nuestra corriente. Cerramos y vemos que cambió de un azul celeste a un azul oscuro, dándonos a entender que nuestra corriente está completamente especificada y de manera correcta. Ahora, borre el dato de temperatura y asigne una entalpía molar de menos 1500 kJ por kilogramo mol y responda cuál es la temperatura, la fracción de vapor y la entropía molar de la corriente. Damos clic nuevamente, seleccionamos temperatura, borramos, nuevamente nos está diciendo que faltan algunos datos por especificar y en este caso vamos a colocar nuestra entalpía molar, menos 1500 kJ por kilogramo mol. Y nuevamente encontramos nuestro OK. ¿Qué ocurrió? En este caso nuestra fracción de vapor subió a 1, nuestra temperatura a 1272 grados centígrados y tenemos una entropía molar de 269,3 kJ por kilogramo mol por grado, dándonos a entender que y justificando el porqué de los grados de libertad, de dos variables de estado más composición y un flujo molar, ya como lo practicamos y como lo vimos anteriormente. Por otra parte, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo añadir una reacción. Primero cerramos acá, volvemos a propiedades y en este caso vamos a utilizar lo que es metano, oxígeno, que como pueden ver no lo tenemos en la lista, lo buscamos, dijimos aquí componentes puros, lo agregamos, además del agua y el CO2. Como se va a utilizar el mismo paquete de fluidos, no vamos a tener necesidad de cambiarlo. Seguimos utilizando Penn Robinson y nos dirigimos a la pestaña de reacciones. Agregamos una nueva, agregar reacción, en este caso de conversión,
cerramos y damos doble clic. Aquí procedemos a añadir nuestros compuestos: metano, oxígeno, CO2 y agua. Ahora, como se hace siempre, se debe balancear esta ecuación para colocar sus coeficientes estequiométricos, y claramente para los reactivos va a tener un coeficiente negativo y para nuestros productos un coeficiente positivo. Si el error del balance da 0, es porque está correctamente balanceado. Lo siguiente que tenemos que realizar es elegir acá nuestro compuesto o nuestro reactivo límite, en este caso el metano, y la conversión de este, para el cual le vamos a dar un 100% de conversión. Y vamos a tener nuestra reacción terminada. Va a estar correctamente especificada y podrá ser utilizada en un posterior proceso como en un reactor. Finalmente, estas son algunas de las unidades de proceso que encontraremos en nuestra paleta: intercambiadores de calor, calderas, válvulas, bombas, tuberías, tanques, compresores, turbinas de expansión, separadores, mezcladores y reactores. Y estos algunos de los grados de libertad para la convergencia de algunos equipos. Para los intercambiadores de cargas y tubo necesitaremos el coeficiente de transferencia térmica, número de pasos, tubos, etc. Para reactores, las dimensiones, columnas, el número de platos, las turbinas, la eficiencia, los segmentos de tubería, largo, diámetro y entre otros. No siendo más por este tema, espero que les haya sido útil el tutorial y revisen los demás. Muchas gracias por su atención.